Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niñas y niños del quinto grado de la institución educativa 20236 de Bujama Baja. Muy bien, y llegamos al día miércoles 2 de septiembre del año 2020. Estamos en la semana 22 y nuestra experiencia de aprendizaje se titula Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Muy bien, niños, ya hemos hablado el día lunes, hemos reflexionado mediante la lectura de las obras literarias, del poema de Antonio Vivaldi, la influencia de las estaciones. El día de ayer hemos explicado cómo se crean las estaciones. Si se debe a la distancia de la Tierra al Sol o si se debe a la inclinación de la Tierra a 23 grados de su eje imaginario. ¿Ya? Muy bien. Luego hemos aprendido también que existe una línea ecuatorial el cual divide el planeta en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Luego, con el experimento que hemos tenido, hemos podido observar que los rayos solares llegan directamente a la línea ecuatorial. Luego se expande a través de el clima tropical y también llega en poca cantidad hacia los polos norte y sur. Es por eso que en los polos norte y sur la temperatura es baja, porque los rayos solares no llegan con facilidad como llegan directamente a la línea ecuatorial. Luego esto y la inclinación de la Tierra hace que se produzcan las estaciones. Y es así que cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Y así sucesivamente en todo el movimiento de traslación a través de la órbita solar. Muy bien, niños, el día de ayer también han explicado mediante una exposición los movimientos de rotación y traslación que hace el planeta Tierra. ¿Ya? Ahora, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de la producción de las estaciones. El día de hoy nuestra actividad se titula ¿Por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza? La parte número 2. Esta sesión está relacionada al área de ciencia y tecnología. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra actividad el día de hoy. Y como todos los días, vamos a conocer el propósito de nuestra actividad. En los días anteriores leíste los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi y reflexionaste sobre las características de cada estación y su influencia en la vida de los seres humanos. También hiciste un experimento sencillo sobre el eje de la Tierra para explicar que las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol, y que eso genera las zonas climáticas de la Tierra. Bien, en esta oportunidad, niñas y niños continuarán investigando por qué se producen las estaciones del año y cómo se distribuye la energía solar sobre la corteza terrestre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desarrollando nuestra meta. ¿Ya? Nosotros
¿no? Cumpliendo y logrando nuestra meta, estaremos adquiriendo un nuevo aprendizaje. Y la meta para el día de hoy son dos. Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Y también explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Los recursos que vamos a utilizar para el día de hoy: el cuaderno de ciencia y tecnología, y si no tienes el cuaderno, hojas de reuso, lápiz o lapicero, y la lectura: ¿por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Parte 2. Muy bien, vamos a empezar. El día de ayer, en el experimento que has realizado, ¿ya? Has observado que la pelota, al ser alumbrada con una linterna, quedaba más iluminada en una parte que en la otra. En el primer caso era la parte inferior y en el segundo caso la parte superior. ¿Ya? Si tú, niña o niña de quinto grado, relacionas el experimento con la pelota y lo que sucede con la Tierra, te darás cuenta de que la linterna representa al Sol y la pelota a la Tierra. Los sorbetes, ¿qué eran? Claro, eran los ejes, o era el eje de la Tierra. Y la línea que pintaste, ¿no? Sería la línea ecuatorial terrestre, que divide al hemisferio sur y al hemisferio norte. Como debes suponer, la Tierra no tiene un eje real. Su eje es imaginario. Da vueltas como la pelota que algunos malabaristas hacen girar sobre uno de sus dedos alrededor de un eje imaginario. En el experimento, la linterna alumbró directamente con luz intensa el hemisferio inferior de la pelota, la parte inferior de la línea trazada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte inferior? La pelota o la Tierra está dividida en dos ¿no? En nuestro experimento por la línea, ¿ya? Y esa línea es la línea ecuatorial, ¿ya? Y alumbró indirectamente y poco el hemisferio superior. En el caso 2 fue al revés. Alumbró directamente e intensamente el hemisferio superior y poco el hemisferio inferior, pero inclinando cerca de 23 grados. Esta experiencia les ha enseñado que la intensidad de la luz no llega uniformemente a las dos mitades de la pelota. En el caso de la Tierra, ya sabes que la luz solar tampoco las alumbra uniformemente. La luz que llega a la Tierra se distribuye así. A ver, escuchen niños, por favor. Una parte va directamente a la región central de la Tierra. La otra parte superior e inferior con menor intensidad porque la luz cae en ángulo y a la tercera parte apenas alcanza a un extremo de la Tierra. Nos estamos refiriendo a un polo, ¿no? Con muy poca intensidad, mientras que el otro polo queda a oscuras, ¿ya? Bien, niños, hasta aquí ya tienen una idea acerca del por qué se forman las estaciones. Si observan los dibujos que hiciste en la actividad del día de ayer, vas a reforzar más tus ideas. Luego de reflexionar, ¿no? Luego de reflexionar, vas a leer y copiar en tu cuaderno o en una hoja de reuso la pregunta de investigación para el día de hoy, ¿ya? Esto es nuestro reto. Esta es la pregunta en el cual va a girar toda la investigación que nosotros hagamos.
Y dice, ¿las estaciones tienen relación con los climas? ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? A fin de que puedas brindar respuestas con base en la ciencia, vas a elaborar un plan sencillo para hacer una investigación. La investigación que has realizado hasta ahora está basada en documentos científicos. Por ello se trata de una investigación documental. Esta sigue un proceso de consulta documental, ¿ya? Vas a elaborar tu plan y lo vas a escribir en tu cuaderno, ¿ya? Pero antes vamos a volver a recordar los elementos básicos de un plan de investigación. A ver, lo primero que tienes que hacer es elaborar, no se olviden, la lista de acciones a realizar para responder la pregunta. Las acciones deben estar presentadas según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? ¿Qué harás último? De ese modo, al realizarlas podrás darte las ideas y la información que necesitas para responder científicamente a las preguntas dadas. Luego, vas a elaborar una lista de los materiales o los recursos que necesitarás. En este caso, documentos impresos que puedan encontrarse en la biblioteca, en centros de documentación, libros digitales, etc. Si has elegido la lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas de esa fuente debe ser confiable. Anota los 3 criterios de confiabilidad que te presento y cuando ejecutes el plan, coloca un visto bueno si la información obtenida cumple con los criterios. El criterio número 1, el autor del texto pertenece a una entidad de prestigio académico, a una universidad, es parte del gobierno o una empresa. El criterio número 2, el autor es citado en libros de estudios, investigaciones o tesis universitarias. Y el criterio número 3, la información ha sido publicada en una revista de divulgación científica o un libro académico universitario dirigido a especialistas del tema y otros medios. ¿Ya? Recuerden, por favor, niños, para cuando elaboren su plan, ¿ya?, de investigación, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos y seguimos con nuestra investigación. Bien, para ayudarte a ejecutar el plan y responder las preguntas de investigación, vamos a leer el texto ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas?, ¿no? Al leerlo, te sugiero que analices y lo que sigue y escribas tus respuestas en el cuaderno, ¿ya? A ver, ¿qué van a tomar en cuenta y qué preguntas van a responder? Ya al momento de ir leyendo, van analizando y también pueden ir dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las estaciones del año? ¿Cómo se distribuye la Tierra la energía que viene del Sol en forma de luz y se transforma en calor? ¿Qué tipos de clima se producen por efectos de las estaciones? ¿Cómo influyen los vientos para que un lugar tenga cierto tipo de clima? ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? ¿Qué ocurre cuando se enfría? ¿Qué otros factores intervienen en la formación de los climas? ¿Cuándo es invierno y cuándo es verano en el Perú? ¿En qué fecha se presentan las estaciones en el hemisferio sur, dentro del cual nos encontramos en el Perú? La región Piura se encuentra en la parte norte del Perú. ¿Cómo es el clima de la parte de Piura que se encuentra en la costa? ¿Cómo es el clima en tu región? ¿Frío, templado o cálido? ¿Y por qué, no? Estas
respuestas a estas preguntas tienes que darlas en tu cuaderno. Muy bien. Ahora, ustedes van a leer, ¿no? Yo solamente voy a leer algunas partes porque la información la tienen que leer ustedes, ¿ya? Muy bien, el título es ¿por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? ¿Ya? En nuestro planeta existen 4 estaciones diversos cuyos nombres son la primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones son periodos del año en los que las condiciones climáticas se mantienen sin mucha variación a lo largo de más o menos 3 meses. ¿Ya? Las estaciones del año, ahí está. En el hemisferio sur. ¿Ya? Aquí está. El invierno, el otoño, el verano. ¿No? ¿Cuándo empieza el verano? El 22 de diciembre. ¿Cuándo termina? El 22 de marzo. Empieza el otoño y termina el 22 de junio el otoño. E inicia el invierno. Luego el 22 de septiembre termina invierno y ese mismo día empieza la primavera. Bien, aquí está graficado cómo se dan las estaciones en el hemisferio sur, o sea, la parte sur donde nosotros nos encontramos. Bueno, como vimos anteriormente, debido a que la luz solar cae sobre la superficie terrestre desde diferentes ángulos, las temperaturas sobre la Tierra son diferentes, lo que da lugar a las zonas climáticas. En estas zonas observaremos diferentes comportamientos climáticos. Por ejemplo, el clima en la zona tropical será muy caluroso en el verano, mientras que en la zona templada no lo será tanto, y menos en la zona polar. Estas condiciones climáticas se mantienen más o menos estables durante cada estación. Además ocurre que la superficie de la Tierra no es plana, es muy accidentada. Presenta elevaciones que van desde pequeñas colinas de 700 metros hasta altas montañas como el Everest, que llega a más de 8000 metros sobre el nivel del mar. Y entre colina y colina o montaña y montaña hay valles a veces muy profundos. Estas variaciones de la superficie terrestre, que llamamos accidentes geográficos, presentan también mucha variedad en sus climas. Así, por ejemplo, mientras en la costa el verano puede ser caluroso y propicio para vestir ropa ligera e ir a la playa para refrescarse, en las montañas puede estar lloviendo intensamente y obligar a la gente a ponerse ropa impermeable y refugiarse en sus casas para estar abrigados. Tanto las zonas climáticas como los diferentes accidentes geográficos influyen en la existencia de diferentes climas, los cuales pueden agruparse de esta manera, ¿no? A ver, tipos de clima en el mundo: climas fríos, climas templados y climas cálidos. Los climas fríos van desde los 60 y 90 grados de latitud. Los climas templados van desde los 30 a 60 grados de latitud. Y los climas cálidos predominan el calor entre los 0 y 30 grados de latitud. ¿Ya? Por ejemplo, en este cuadro nos dan la explicación del clima en las montañas, clima árido frío y el clima polar. ¿No? Inviernos fríos, temperaturas bajo cero y muy largas, pocas lluvias y nieve en invierno en zonas de más de 3500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? El clima árido y frío en invierno y cálido en el verano, permanentemente seco. Y el clima polar muy frío y muy seco. En los climas templados, el clima templado oceánico y mediterráneo, temperaturas moderadas, inviernos suaves, veranos cálidos y lluvias fuertes. Clima templado frío, invierno largo y muy marcadas lluvias. El clima desértico, ¿no? En los climas cálidos, clima tropical y clima ecuatorial. ¿Ya? Esos son los diferentes tipos de climas que podemos encontrar en los hemisferios, ¿no? Y en todo el planeta.
Seguimos leyendo. Bien, dice, la información anterior nos brinda una idea importante. La energía que llega del Sol no se concentra de manera uniforme en las zonas climáticas, sino que distribuye en todo el planeta a través de la circulación atmosférica. ¿Y cómo es esa circulación? Te lo explico. Cuando el aire atmosférico se calienta, se dilata, aumenta su volumen y su densidad, y debido a ello puede aumentar su capacidad para almacenar vapor de agua. Además, este aire cargado de agua por estar caliente asciende a la atmósfera. Cuando se enfría, en cambio, pierde humedad y desciende. Las zonas donde el aire asciende se denominan cinturones de baja presión y la zona donde el aire desciende se denomina cinturón de alta presión. Todo esto ocurre en diferentes lugares de la Tierra. Por ejemplo, ¿no? En la zona tropical el aire se calienta y asciende y además se mueve tanto hacia el norte como hacia el sur. Este aire es reemplazado por el aire que viene de las zonas templadas. El aire caliente, a medida que asciende, se enfría y el vapor de agua se condensa, se vuelve líquido, formando las nubes y las lluvias. Pero este aire llega a los 30 grados de latitud norte o sur, se enfría y desciende. Estos movimientos del aire son los vientos que en la zona tropical se llaman vientos alisios. ¿Ya? Hay también otros vientos que se forman a partir de las zonas templadas y vientos que se forman en las zonas polares, que son fríos. Estos se movilizan entre esas zonas. Los vientos cálidos llevan y traen nubes y lluvias, además al soplar refrescan los lugares calurosos y si son vientos calientes entibian la zona fría, pero no son los únicos factores que originan los climas. Están también la altura sobre el nivel del mar, la orientación de la ladera, la cercanía del mar, las corrientes marinas, frías o cálidas, la vegetación. Estos factores determinan la humedad de la atmósfera, la temperatura, etc. y hacen que los climas sean variados en las diferentes zonas, creando de este modo posibilidad de vida. ¿Ya? Muy bien, niños. ¿Ya? He hecho una pequeña lectura, pero ustedes lo van a hacer con mayor tranquilidad, van a poder analizar, ¿no?, esta lectura y dar respuesta a las preguntas o a la pregunta de investigación del día de hoy. Bien, ahora sigamos aprendiendo, niñas y niños. Luego de haber hecho la lectura, para completar tu información, analiza la información que te he proporcionado y que te proporcionó el experimento que has realizado. Sí, el día de ayer. Y la lectura del documento que hemos seleccionado para ti. También vas a analizar las respuestas que has dado a las preguntas. Ahora sí, estás en condiciones de completar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las preguntas de investigación del día de hoy? ¿Las estaciones tienen relación con los climas? ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? Muy bien. Luego de leer el texto, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Ya están en condiciones de poder dar respuesta argumentadas a las preguntas que nos envía la plataforma. Vas a escribir tu respuesta y no olvides añadir 1 o 2 argumentos que la sustenten, ¿ya? Entonces, no, por ejemplo, ¿las estaciones tienen relación con los climas? No vas a escribir sí, nada más. No, tienes que argumentar tu respuesta. ¿Por qué las estaciones tienen relación con los climas? ¿Ya? Muy bien, niños. Luego de dar respuestas ya fundamentadas y argumentadas a las preguntas de investigación, han logrado desarrollar con éxito la actividad del día de hoy. ¿Ya?
Tengo la seguridad que el día de hoy han aprendido algo muy importante. Este aprendizaje te servirá para tal vez modificar algunas ideas. Por ejemplo, respecto a que en el invierno siempre cae nieve o en el verano siempre hay un sol intenso. Luego de haber respondido a las preguntas de investigación, vas a reunirte con tu familia. ¿Ya? Reúnete con tu familia y les vas a explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Además, dile que estas implican la aparición de zonas climáticas en el planeta. También coméntales qué proceso seguiste para responder con argumentos científicos las preguntas de investigación. Las estaciones tienen relación con los climas. ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? También les vas a contar las conclusiones a las que llegaste. Juntas y juntos, investigan y respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del clima de nuestra región? Bien, llegó el momento de reflexionar. Vamos primero a leer nuestra meta. ¿Cuál ha sido nuestra meta del día de hoy? Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Muy bien, luego de haber leído nuestras metas, vamos a responder las preguntas. ¿Lograste la meta del día de hoy? ¿Qué logros tuviste que te faltan y qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿El proceso de investigación te ayudó a lograr la meta y de qué manera? ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? ¿Y por qué? Bien, niños, luego de haber concluido con la actividad del día de hoy, te voy a invitar a jugar. En una hoja de reuso dibuja 2 círculos del tamaño de una moneda de un sol. Córtalos y pégalos con cinta sobre una moneda. Escribe en un lado frío y en el otro lado templado. Luego echa al aire la moneda y observa de qué lado cae. Si cae frío, deberás escribir 4 ideas sobre los climas fríos. Por el contrario, si cae templado, deberás escribir 4 ideas sobre climas templados. Contrasta las ideas que has escrito con la información del texto. ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Parte 2. Luego, dibuja, por ejemplo, si las ideas que has escrito coinciden con la información. Dibuja, por ejemplo, si las ideas que has escrito no coinciden o coinciden muy poco con la información. En este caso, revisa y corrige lo que has escrito. Ahora, evalúa tus ideas. Deben contener información sobre los grados de latitud de la zona climática en donde predominan los climas acerca de los que has escrito, las clases de clima que comprenden esos climas, cómo son sus temperaturas. Bien, niños, recuerden organizar su portafolio, pues tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información que más te llamó la atención de la lectura y tus conclusiones, pues te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos, podrás evaluar tus logros y dificultades. Bien, niños y niñas del 5º grado, hemos llegado al final de nuestra actividad. ¿Ya? Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.